Buenos días amigos, es un gusto saludarles. Me encuentro con Ana María Valladares. Es una coach en finanzas personales y acá vamos a estar platicando acerca de su historia y nos va a compartir consejos sobre finanzas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que trabajando duro y tratando de averiguar cómo deben de reestructurarse con sus negocios y con sus ventas y todos sus emprendimientos para que puedan superar esta etapa, porque sí está siendo una etapa difícil, pero toda dificultad yo considero que siempre va a ser una oportunidad para salir adelante, para descubrir nuevas cosas. Así que un gusto estar acá con Gerson, queriéndoles hablar de, bueno, tendríamos que tener un día entero hablando de todo lo que quisiera hablarles, pero hoy vamos a cubrir solo un par de cosas que sé que les van a beneficiar mucho, es conocimiento de valor y espero sobre todo que comiencen a aplicarlo. Mi nombre es Ana María de Valladares, soy asesora en finanzas personales, pero también microempresariales. Cubro ambas áreas. Mi empresa se llama Logros, SADCB, pueden encontrarnos en redes sociales como Logros. Y nosotros nos dedicamos de base, somos abogados, pero somos abogados financieros, es decir, que conocemos todo el tema de las finanzas, todo lo que tiene que ver con el dinero, además del marco y la estructura legal de nuestra sociedad salvadoreña para poder operar como un empresario. Además de eso, déjenme decirles que me enorgullece mucho contarles que también soy emprendedora. He tenido muchos intentos de emprendimiento a lo largo de mi vida en varios negocios. Por cosas de la vida, pues tuve que apegarme precisamente a uno de mis emprendimientos que se convirtió en mi empresa, que es Logros hoy en día. Y pues he tenido experiencia en el rubro de alimentos, en el rubro de servicios, en el rubro de venta de productos de supermercado, pero productos importados que tienen que ver con la higiene bucal. Esos son algunos de los que he hecho un emprendimiento también el de comida. En el área de comida he tenido dos emprendimientos, uno que tiene que ver con más que todo con una línea gourmet y el otro emprendimiento que tiene que ver estrictamente le llaman catering, que es básicamente atender eventos con alimentos y todo eso. Y me encanta la vida del emprendedor. De hecho, Logros comenzó como un emprendimiento. Y aquí estamos, dándole, porque realmente la vida del emprendedor, si a usted le gusta el negocio, si a usted le gusta ser independiente, si le gusta ser fuente de empleo, si le gusta toda esta dinámica en la que estamos inmersos los emprendedores, pues bienvenido. Y aquí están mis consejos para salir adelante, especialmente con el tema del dinero. Logros nace hace aproximadamente, wow, 7, 8 años como un emprendimiento y hace 4 se consolidó como una empresa en todos estos temas legales y financieros. Antes de eso, también con mi esposo trabajamos juntos y tuvimos una empresa de abogados, estrictamente de abogados, antes de dar el salto a trabajar en el lado de las finanzas. Y éramos un despacho legal tal cual como cualquier otro. Estamos hablando de década de los 90, previo siglo 2000, perdón, año 2000, previo el nuevo siglo. Y trabajamos en ese rubro por muchísimos años, hasta como por ahí del 2007, 2008, una cosa así. Luego del 2008 al 2011, 12 fue un periodo de transformación para convertirnos en lo que somos ahora. Así que bienvenidas a las preguntas, Gerson. Y con respecto a esa etapa que del año 2000 a 2012 que empezaba lo digital, ¿cómo fue que empezaron a hacer esos cambios y ahora con respecto a la pandemia que aceleró más esa parte digital en los negocios? Bueno, el punto es que hay como toda historia, hay una época oscura, ¿verdad? Hay una época difícil, una época en que nada cuaja y que todo cuesta y cuesta arriba. Entonces, tuvimos esa época porque en el país hubo una recesión económica, bueno, fue mundial en el 2007 y nos afectó mucho en El Salvador.
Y en esa época fue que nosotros decidimos dejar de hacer lo que veníamos haciendo con mi esposo y transformarnos en algo distinto. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que las empresas, nosotros éramos abogados de empresas grandísimas, fuertes en el país, con capital extranjero, también éramos abogados con la banca nacional en ese entonces. Y el punto es que todo se puso así un poco turbulento, los contratos fueron cerrados de servicios y nosotros tampoco queríamos seguir porque en esa época trabajábamos, óiganme, éramos un despacho legal, pero que tenía dos áreas, judicial y extrajudicial. Y en esas dos áreas trabajábamos mucho el cobro masivo de la deuda. Es decir, allá en la década de los 90 nosotros tuvimos un despacho que era de cobro también, tenía su área, y en esa época ni siquiera sabíamos que se llamaban call center como se llaman hoy en día, ¿eh? Para nada. Estábamos nosotros ensayo y error y así fue como nos contrataron muchas empresas. Entonces, trabajamos en el área legal y de cobros y en los departamentos de crédito y cobro de la mayoría de los bancos de principios del 2000 hasta el 2008. Entonces, no, desde la década de los 90 más bien hasta el 2008. Entonces éramos apoderados de bancos. O sea, nosotros éramos de los que íbamos a tocarle la puerta a la gente, tontón, aquí estamos, venimos a cobrar su deuda. Pero en realidad, nosotros a la vez, como pareja, como seres humanos, sufrimos en ese momento con la dura realidad que nos llevó a la bancarrota en el 2007, 2008. Nosotros decidimos que no queríamos hacer más ese trabajo, porque lo habíamos llegado, ese trabajo, claro, fue grandioso porque fue la base que nos llevó hasta donde nosotros estamos ahora, pero en ese momento era algo, en ese momento ya no queríamos trabajar haciendo eso. Ya no nos gustaba trabajar de eso porque veíamos las dificultades de las personas, mirábamos los puntos débiles de la economía familiar de cada persona a la que le cobrábamos y los bancos y todas las instituciones financieras eran realmente súper agresivos con el cobro de la deuda y por eso fue que nosotros dijimos, no, ya no, porque la agresividad del sistema financiero llegaba a traspasar los límites de lo legal y como trabajábamos para ellos, se nos exigía, incluso se nos exigía que con nuestro trabajo respaldáramos todo lo que ellos hacían. Entonces fue como, no, hasta aquí llegamos, no vamos a cobrarle más a nadie más, nunca jamás. Y eso es lo que gracias a Dios hemos mantenido hasta el día de hoy. Pero esa parte nos sirvió para darnos cuenta cómo en este país jamás había existido una cultura financiera, cómo en este país no se defendían los derechos de los deudores, cómo en este país se había estigmatizado tanto el término moroso, deudor, moroso, etcétera, etcétera. Entonces fue una época bien difícil porque decidimos soltarnos de una rama y no teníamos agarrada la otra. Agarrar la otra rama tomó su tiempo. Fue un proceso de por lo menos de evolución de algunos 4 a 5 años que nosotros tuvimos cuando empezamos a hablar de este tema de las finanzas. Empezamos a tocar puertas en los medios de comunicación. En esa época, estamos hablando del 2011, 2012, nadie quería escuchar sobre el tema de las finanzas personales y mucho menos de las finanzas del microempresario. Y el emprendedor en esa época era más sospechoso que alguien que quería sacar un crédito para comprar un carro nuevo sin ningún tipo como le dijera, objetivo productivo en la compra de ese vehículo. Entonces, conozco la banca, cómo se ha comportado con el emprendedor por años. Es decir, la banca ha sido dura en este país con el financiamiento para los emprendedores y para los microempresarios. Y es curioso porque allí hay que como destapar, así tipo pelando las capas de la cebolla, porque hay un interés, claro, y hay un interés bien,
perverso, diría yo, en no querer potenciar a la microempresa, porque eso por años en este país los créditos iban para quienes estaban fuertes, para quienes eran capaces de pagarlos de regreso, para quienes prestaban grandes cantidades, y el emprendedor vivió en un ecosistema totalmente adverso ¿no? Y a lo que el quienes, emprendedor siempre quiso sacar adelante. y quienes generan la mayor parte del empleo es la microempresa. Y no ha sido tan apoyada la micro y la Hablemos de mayor empresa. números. Ajá. Hablemos de números, Gerson. El 90 y... Oigan esto, jóvenes que escuchan o que están viendo esta entrevista, o todas las personas no tan jóvenes, los que ya son de mi camada. En este país, del 100% de empresas, el 97.5% de todas esas empresas, adivinen qué clase de empresas son. Microempresa, emprendedores, profesionales autoempleados, comercio y servicios informales, ¿sí? Entonces, somos una fuerza en sí misma y producimos el 70% del empleo de este país. El otro 30% lo produce la mediana y la gran empresa. Y el otro 0.5% de empresas que quedan son la mediana y la gran empresa. Es decir, no son ellos los que mueven la economía, señores. La movemos los emprendedores y los microempresarios y la pequeña empresa, movemos la economía de este país. Y jamás se le había dado ningún apoyo a este sector. Es decir, y los apoyos que se le dieron a este sector siempre fueron con pinzas, selectivos, que el sector del agro, digamos, que el sector cafetalero, con los créditos de avío que existían antes, es decir, con pinza, con pinza. Cualquier emprendedor que tuviera una ocurrencia mega buena quedó siempre atrapado entre su buena idea, su buen producto, buen servicio y la falta de financiamiento, pues entonces sí, es bien importante que nos empoderemos y busquemos abrir esos espacios para este gremio y este sector que somos, porque somos quienes movemos la economía del país. No, y lo bueno es que usted descubrió una necesidad como emprendedor, descubrió la necesidad de las finanzas personales, que vino la recesión del Exacto. 2007 a 2009 y la gente no estaba lista para enfrentar una recesión y aún ha venido la pandemia y hay personas que no están listas y ni estaban listas para enfrentar esta etapa. Sí, Gerson, eso es un problema serio. Eh, Nadie estaba listo en aquella recesión, obviamente, y como usted lo dice, igual hoy con la pandemia. Pero es que tenemos un problema. Los que somos micro y emprendedores amamos nuestro producto y nuestro servicio. Y podríamos hacerlo hasta de gratis mucho, pero de algo hay que vivir. Entonces el problema hay una brecha enorme y es el manejo de las finanzas personales. Miren, asesores empresariales, yo creo que por Garduña los podemos conseguir en El Salvador. ¿Quién no es un asesor empresarial que sepa de finanzas empresariales? Hay por montones, pero lo que no existe es un servicio de asesoría que nos permita dar el salto. Y esa es una de las cosas que nosotros descubrimos, que la única manera de potenciar en sí, y no solo al sector del emprendedor y de la microempresa, sino que también aquel que es asalariado de estos sectores, que pues cobra por un trabajo que realiza en un horario en oficina todo el mes, sino que impulsar el tema de las finanzas personales es fundamental, es un eje fundamental para que puedan tener éxito empresarial, porque lo que le pasa al emprendedor es que diariamente mezcla sus finanzas personales con las finanzas del negocio. Es decir, el emprendedor jamás sabe dónde comienza su dólar que le corresponde como pago, como salario por lo que hace, y dónde empieza el dólar del negocio que ya tiene un montón de categorías
a las cuales puede ser asignado. Entonces vivimos con esta, claro, y es lógico, porque ¿quién no necesita dinero diariamente? Y especialmente aquellos que tenemos negocios que diariamente hay venta de contado. Entonces, pero si no sabemos manejar el tema del dinero, la separación que tenemos que tener, nos vamos a encontrar muchas veces con negocios que están estancados y que jamás vamos a poder llegar a saber funciona o no funciona, el negocio realmente produce ganancias o no produce ganancias. Porque en la bolsa derecha sacamos para la materia prima, para fabricar el producto, y en la bolsa izquierda metemos la ganancia. ¿Y qué pasa cuando en mi casa hace falta ir a comprar gas, tortillas o comida? Saco de la misma bolsa izquierda, ¿ok? Entonces, cuando se llegue el día que necesito comprar materia prima, ¿qué hago? O el día que tengo que prestar un servicio, ¿qué hago? Me rebusco por conseguirlo. ¿Por qué? Porque yo ya me lo gasté en todas las cosas de mi casa. Entonces, es una realidad que hay necesidad de dinero en la casa, tanto como en la casa como en el negocio, también es una realidad. Pero lo que nosotros tenemos que ir ya separando aquí en nuestra cabeza es el manejo independiente que tenemos que hacer. Entonces nosotros logramos, por toda esta experiencia que teníamos en el tema de la cobranza y en el tema legal, logramos descubrir que la mayor traba en la economía salvadoreña es la mentalidad del salvadoreño trabajador, que eso sí no es un mito, que todos los días se inventa qué ir a hacer para salir adelante. Entonces, pero no tiene la formación que se requiere en el plano dinero, no la tiene. Y desde ahí comienza el fracaso y desde ahí está condenado a solo tener una economía de supervivencia. Sí, eso prácticamente no solo afecta en el presente, sino que en el futuro todas las posibilidades que tengamos de crecer en nuestros negocios. ¿Y qué la motivó en ese entonces Sí, tomar la decisión de emprender exactamente. allá por la década Sí, de los porque 70 y seguir ese camino del emprendedor? Y no a través de las dificultades que se presentaron, dar paso atrás y por buscar un empleo, sino que siempre persistir como emprendedora. ¿Qué fue lo que la motivó? bueno, vamos a ver, aquí hay muchas cosas que decir. Nunca me ha gustado cumplir un horario. Nunca me gustó estar sujeta a quien me dijera qué hacer. Y eso yo creo que eso es algo súper importante porque creo que cada quien trae para lo que trae. Y hay gente que le encanta estar analizando proyectos detrás de un escritorio. Claro, los empleos son necesarios, pero yo creo que una de mis principales motivaciones, creo que hay una mezcla entre yo quiero cambiar el mundo, pero también quiero vivir de esto. No me quiero ir a emplear a ningún lado, es decir, oportunidad incluso hasta de irme del país en algún punto la tuve, siempre. Entonces, hasta el sol de hoy. Pero usted sabe cómo en estos días en la vida todos tenemos un hermano lejano fuera que nos puede mandar a traer, ¿verdad? Entonces, la oportunidad siempre la tuve. Yo tengo, viviendo fuera del país, tengo a 3 hermanos viviendo fuera del país. Entonces, tengo 3 hermanos, tengo 2 tías, tengo familia divina que yo sé que me hubieran aceptado, pero la verdad es que estaba en mi corazón, yo siempre estuve muy arraigada y mi esposo ya no se diga, ambos muy arraigados a prosperar en nuestra tierra, a no tratar, a no, como le dijera, no enterrar la esperanza de que las cosas podían ser diferentes un día. Y la verdad que el que elige ser emprendedor y llegar a tener una empresa, eh, tiene un camino duro por delante y lo sabemos. Pero una de las claves y uno de los secretos, además de la perseverancia, las ganas, los deseos, la pasión, es educarse. Esa es una cosa bien fundamental. Es decir, yo diría que es una combinación explosiva poder educarse en aquellos temas. Bueno, yo a mis hijas les digo permanentemente, tengo 3 hijas, solo niñas tuve. Y digo, siempre les digo, miren, si usted quiere ser escritora, la otra es chef, la otra es comunicadora, y yo le digo,
tú puedes escribir el libro más hermoso del mundo, un libro que se lleve todos los laureles y todos los premios que tú querrás. Pero si tú no sabes de cómo manejar el dinero a través de tus finanzas personales, de cómo vas a manejar el dinero que va a proceder de las ventas de tu libro, de marketing, de todo lo que tiene que ver con comercialización, si tú no sabes de atención al cliente. Es decir, como emprendedores nos toca ser todólogos en todos los temas. Y como yo les digo, van a poder hacer una gran cantidad o generar una gran cantidad de ingreso a través de sus ventas, pero si no conocen de todas las áreas fundamentales, especialmente la del dinero, porque estábamos hablando con una amiga mía que es mercadóloga y decíamos, no es que mira, podés tener una gran cantidad de ventas y haberle pegado a lo de la venta y realmente estar bañado todos los meses en grandes ventas. Pero y si no sabes administrar todo el dinero que te entra por las ventas, eso fue por gusto. Así como llega el dinero, se puede ir fácilmente. Ahora bien, ¿cómo, Gerson? Así como llega el dinero a ¿Cómo? través de Dígame, las Gerson. ventas, se puede ir fácilmente. Un poco mala la comunicación. No le escuché su pregunta, Gerson. ¿No? Con respecto a lo que mencionaba, de que uno puede lograr ciertos volúmenes de ventas, pero cuando así llega el dinero y si no hay buen manejo, se va fácilmente. Es como el agua entre las manos. Es como el agua entre las manos. El manejo es como el agua entre las manos. Y siempre, siempre va a ser así porque, y mire, y es que es una cosa porque la gente dice, no hombre, dice, pero es que yo no tengo cabeza para la finanza, los números a mí no me funcionan y a mí eso me cuesta. Bueno, precisamente esa es una de las razones por la que yo incursioné y me preparé cuando vi que me gustó, añísimos atrás, que porque yo cuando estaba muy jovencita, ya por los 20 años, también estuve estudiando fuera y sin saber a qué me iba a dedicar en la vida, en ese momento yo estudié la administración de pequeños negocios. Estaba fuera del país, estaba viviendo fuera del país y me tocó ir a estudiar allá, eran épocas todavía de guerra, y me tocó estudiar eso. Y en aquel momento no me hizo clic y fue como, ah, sí, qué bonito, ¿verdad? Y lo aprendí, me saqué mi grado académico, mi título y todo. Luego me vine acá, pasé por muchas cosas antes de poder llegar a lo que yo realmente quería saber, hacer, ¿verdad? Pero el punto es que me tocó volver a esas raíces, me tocó volver a estudiar, me tocó volver a sacar diplomados, posgrados en todos los temas del dinero. Y me encantó especializarme en este tema precisamente cuando vi y me di cuenta que la mayoría de las personas ven esto como con un mito de que solo los que son especialistas se pueden dedicar a la finanza. Y esto es lo que yo trato de desvirtuar siempre. No, si usted sabe sumar, restar, dividir y multiplicar, va a poder hacer un manejo financiero, porque realmente las finanzas nos dan números. Claro que sí, hay que trabajar con números, hay que saber las operaciones básicas, las fórmulas básicas, las relaciones básicas de los estados financieros, pero en realidad lo que cuentan los números es una historia de éxito o una historia de mediocridad o una historia de fracaso, pero cuentan una historia los números. Y eso es lo que a mí me encantó de esta área de finanzas, poderle decir al mundo, hey, miren, a todo el que me busca, a todo el que me sigue, a todo el que va a mis eventos, etcétera, poderle decir, óigame, esto es fácil, solamente tiene que entender la lógica y tampoco tenemos que ser graduados con título universitario en cada área del negocio. Si a donde vamos los que somos emprendedores o microempresarios es a dirigir, vamos a supervisar, a eso vamos. Entonces tenemos que conocer lo suficiente como para poder ejercer nuestras labores de supervisión y saber en qué es que está el contador, qué está haciendo el financiero y entenderlo de manera personal.
Pero en este punto, cuando todavía no tenemos una empresa así de grande, es súper importante que conozcamos los números para que conozcamos la historia que cuentan nuestros números de nuestro negocio y poder superar todas esas barreras que nos impone la falta de conocimiento, porque si no conocemos, no sabemos cómo manejarlo, y si no sabemos cómo manejarlo, es como que vayamos ciego por un camino, caminando en medio de un bosque sin ningún tipo de guía. Entonces, las finanzas sí son importantes. Tenemos que hacer un cambio de comportamiento y sobre todo tenemos que aprender. Y en cuanto, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, el cambio digital. Bueno, Logros como empresa hoy en día ofrece su entrevista inicial de diagnóstico gratis para saber cuál es la situación actual de la persona que está buscando nuestra asesoría para poderle asesorar mejor y emitir una buena opinión profesional. Y eso lo hacemos vía Zoom. No tiene que ser presencial. Yo estoy dando conferencias en línea. También estamos montando una mini academia por ahí para poder sacar todos estos cursos en línea. Y también pues doy asesoría en línea y tengo mis programas en línea que son presenciales. Ya no como una academia, sino que presenciales, que la gente lo hace directamente conmigo, como que si estuviéramos presencial, y se le imparte toda la capacitación en el tema de finanzas personales. Creo que la pandemia nos ha empujado mucho a esto, pero yo ya venía en ese camino antes, es decir, yo ya tenía estas proyecciones, ya tenía yo esta proyección de querer llegar a hacer todo en el plano digital. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mire, el plano digital, bendito Dios, no es una inversión grandísima la que uno tiene que hacer. Sin embargo, siempre hay un tema de inversión relacionado y en esos temas de inversión relacionados, qué mejor que saber cómo se manejan las inversiones. Y para poder manejar inversiones, usted tiene que saber cuáles son sus herramientas. Y las herramientas del manejo del dinero son bien básicas, bien básicas. No es nada que está al otro lado del planeta o que no vaya a entender a alguien. Todas las personas tienen la capacidad de entender cómo funcionan las herramientas de control del dinero. Y además de eso, estar investigando siempre el sector del negocio y las proyecciones a futuro, porque cuando se acerca una recesión económica, siempre hay señales que suceden a nivel mundial y uno puede estar atento a eso. Sí, y es que nos pasó ahorita en la pandemia, ¿verdad? Mucha gente que se quedó sin empleo, el gremio de emprendedores ha crecido de manera dramática, mucha gente recortaron sus salarios, mucha gente que teniendo negocios propios, si su rubro no era un rubro de subsistencia, pues pasaba a un segundo plano. Los rubros que han crecido son aquellos rubros de necesidades fundamentales, ¿no? Y tenemos también toda una proyección mundial de qué está pasando y hacia dónde se va dirigiendo el consumo. Pero también hay buenas noticias con lo de la pandemia. Por ejemplo, tenemos esto de que la gente se está volcando más a consumir lo local y eso es algo que tenemos que aprovechar como emprendedores. Tenemos que generar una mejora en la competencia localmente porque la gente se está volcando a este consumo local. Está confiando más en un consumo local debido a todo el tema de seguridad biológica, de sanitización. Prefiero a alguien en quien yo confío, que yo sé que va a estar haciendo bien las cosas, a que el producto me venga a saber de dónde, donde yo no sé ni siquiera cómo se hace. Entonces, la gente está buscando mucho eso y sí, sí, tenemos que dar ese cambio de calidad y tenemos que aprender. Hoy en día la gente se ha dado cuenta con la pandemia que le hace falta mucho, le hace falta mucha información, mucho conocimiento y lo que hacen es precisamente un boom en el tema de la educación, porque hoy todo el mundo quiere educarse en los temas que más le impactaron durante la pandemia. ¿Y cuál fue uno de los más grandes impactos de la pandemia? Pues Las precisamente en el tema finanzas, de la economía. finanzas, exacto, finanzas. Entonces sí.
la economía, las finanzas, el consumo también es uno de los temas súper importantes. Entonces sí, pero el contenido que se colocó como rey es el tema de finanzas porque es lo que menos sabemos y lo que más nos volvió. Entonces todo el mundo anda. Entonces sí, yo diría a la gente, instruyanse, de verdad, busquen aprender, busquen hacer las cosas diferentes porque no pueden esperar resultados distintos si siguen haciendo todo de la misma manera, postergando y dejando para después todo lo que no han aprendido y que puede ayudar a impulsar el negocio. Financieramente hablando, hay herramientas preciosas, sencillas, que se pueden aprender para el mejor manejo de la plata dentro de un negocio. Y hay herramientas que van más allá, hay herramientas súper lindas que no son versátiles porque sirven no solamente en el negocio, sino que también pueden servirme para manejar mis finanzas personales. Exactamente, señores. Y de hecho, con esta pandemia, como dicen en las redes sociales, que emprender está de moda, porque muchas personas vieron esa necesidad y están empezando a emprender, aunque sea algo pequeño, pero que si lo sabe administrar bien y si es una buena idea, lo pueden convertir en grande en los próximos años. O sea, es el mejor momento para emprender ahorita, porque se puede empezar un cambio de vida para el futuro, no solamente para hoy. Sí. Y no solamente eso, hay que aprender a leer los signos de los tiempos, los contextos en que vivimos, porque, por ejemplo, eh, yo les contaba como 20 años atrás, 15 años atrás, había un ecosistema emprendedor muy débil, muy a duras penas, muy deficiente, cómo hemos venido cargando los abusos, las transgresiones que han habido de parte del sistema financiero, cuánta gente sumida en grandes deudas que nunca pudo resolver y que también en este momento le pueden estar afectando, etcétera. Pero también es bien importante que no todo es negativo y hoy, más que nunca, está cobrando relevancia todo el gremio emprendedor. O sea, vivimos en un país, en un planeta que ya se dio cuenta de la importancia por todo lo que genera en una economía el micro y el emprendedor. Entonces los gobiernos están como comenzando a despertar en ese tono y como queriendo proporcionar más herramientas desde el punto de vista legal y financiero para poder encauzar todas estas iniciativas y que se fortalezcan. Eso es súper importante. Eso no lo teníamos 20 años atrás. Entonces, es de aprovechar la coyuntura que estamos viviendo. Hoy es el momento de emprender, definitivamente. Hoy es cuando. ¿Y cuáles son sus proyecciones para el país? ¿Qué panorama ve, qué panorama económico ve para los próximos años? Mire, ha estado un poco, el arranque ha estado un poco difícil. La pandemia no se va a ir. Y yo creo que las proyecciones que andan circulando para el resto del planeta son las mismas para nuestro país. La pandemia llegó para quedarse. Estaba viendo yo una información hace poco que decía, al ritmo que llevamos nosotros en El Salvador, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en estar todos vacunados? Y es un proceso largo, es un proceso de varios años. Entonces, claro, muchas cosas pueden cambiar. De repente pueden triplicar la capacidad para vacunar a toda la población, que chivo, súper bien. Pero nosotros tenemos que sentarnos, uno, a darnos cuenta que llegó para quedarse la pandemia, uno, y dos, que no estamos exentos de que algo así vuelva a suceder. Tres, tenemos que empujar para que cambie el ecosistema del emprendedor y del microempresario. Y esto es, tenemos que agremiarnos, tenemos que ser presentes, tenemos que empujar reformas, tenemos que ser escuchados en todos los foros en donde se nos preste un micrófono para decir esto, hay que hacerlo. Eh, Proyecciones de qué puede hacer el emprendedor en este momento. El emprendedor en este momento tiene que estar revisando tendencias de consumo, tendencias de otros países, cómo están resolviendo los problemas, tendencias de su mismo producto en otros países, qué están haciendo en Europa con este mismo producto, qué están haciendo los productores de esto, qué se está viviendo en otros países, cuáles son las tendencias para el consumo, qué está buscando la gente, mi consumidor. Y además de toda esta revisión
el emprendedor creo yo que tendría que estar trabajando en este punto en dos áreas de conocimiento grandes. Una, el área de las finanzas y dos, el área del modelo de negocio. ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Cómo está compuesto? Era el mismo antes de la pandemia, ya lo innovó. La digitalización nos lleva precisamente a plantearnos la innovación de nuestro negocio. Yo creo que ese es el rumbo que deben de estar siguiendo, más que pensar, porque está bien el tema del alivio financiero que nos ha proporcionado el gobierno y que se están esforzando por extenderlo más y qué sé yo. Está bien, perfecto. Pero yo creo que el emprendedor en este momento tiene que estar en una revisión mucho más profunda del rumbo que va a seguir su producto o su servicio. Y No, tiene y que estar viendo para afuera. de hecho ahorita se pueden presentar diferentes oportunidades, pero hay que analizarlas bien para no cometer también errores de invertir mal y no recuperar el dinero o caer en estafas. O invertir sin tener conocimiento de cómo se realiza esa inversión y qué debo de esperar a cambio de la inversión y cómo voy a monitorear esos resultados o cómo voy a empujar esos resultados. Entonces, sí, el emprendedor ahorita tiene que estar, Dios mío, qué trabajar el que tenemos los micro y los emprendedores ahorita. Tenemos que estar en una revisión súper profunda de todo lo que estamos haciendo y enfilándonos hacia un nuevo mundo. El que nació con la pandemia, el que nació como emprendedor dentro de la pandemia, enhorabuena, porque tiene un buen camino ganado. Los que seguimos trabajando con el esquema anterior a la pandemia, sí tenemos una gran labor en este momento de transformación que seguir. Y es lo más difícil para la mayoría de microempresarios porque muchos no quieren dar ese paso todavía de pasar a lo digital. Y que no sabemos si realmente es lo digital, porque dependiendo del tipo de producto que usted maneja o servicio, puede que sí le convenga la transformación digital, puede que solamente sea una mitad lo que deba de transformar digitalmente o puede ser que solo tenga que incorporar algunas herramientas digitales. Eso está directamente relacionado con su tipo de producto, está relacionado con su modelo de negocio, con todo eso está relacionado. Por eso les digo yo que son momentos de reconversión, de transformación, son momentos de profundo análisis de qué estoy haciendo yo, porque puede ser que de repente en lo suyo sea un negocio que no necesite una transformación digital al 100%. Entonces, no solo es lo digital, son todas las áreas del negocio y ver hacia dónde está marchando el futuro de este planeta, pues porque realmente en El Salvador está sucediendo lo mismo que en el resto del mundo, lo mismo. No hay una variante, es decir, las variantes están ligadas estrictamente a nuestra idiosincrasia como país, qué tipo de país somos, pero en general lo que manda, creo yo, es la pandemia que está ahí afuera. Eso es lo que manda y eso es lo que nos orienta en el tema de transformación. Y de hecho acá en el país anteriormente no se veía tanto lo de compras en línea, compras en sitio web y ahora ya está empezando a remontar eso, a tener un empuje significativo. Muchísima gente, muchísima. Y es que empuja, todo empuja, porque ya tenemos bancos con links de pago, botones de pago. Ya tenemos bancos con sistema de pago en línea desde el extranjero para acá. Es decir, y de aquí hacia el extranjero. Es decir, no le voy a hacer publicidad a ningún banco, pero ya hay bancos que tienen ese proceso desarrollado y bueno, hay gente que está vendiendo en otros países ya a través a través de este tipo de servicios bancarios. Entonces, el emprendedor tiene que saber que las fronteras se cayeron. Las fronteras para vender se cayeron, ¿verdad? Y tiene que enfilarse con ese nuevo mundo. Bueno, localmente, híjole, yo ahorita ya perdí la cuenta localmente de la cantidad de negocios que están llevando a domicilio, vendiendo en línea, llevando a domicilio. O sea, esto está de verdad revolucionando hasta los costos que uno tiene, porque si usted no necesita estar pagando un local, un alquiler con todos los costos que eso implica,
y puede estar funcionando desde su casa, eso facilita un mundo las cosas. O sea, usted podría estar vendiendo más, podría estar vendiendo más rápido y más cantidad. Entonces ya no hay fronteras, ya localmente hay una gran cantidad de negocios que están vendiendo en línea, la gente está pasando muchísimo más tiempo en línea. Entonces es de aprovechar ese empuje, ese impulso y buscar una ranurita por ahí donde quepa mi negocio, donde quepa mi propuesta al consumidor. Y así poder crecer significativamente en los próximos años. Ahorita tal vez, como es tiempo de adaptabilidad, no se va a poder crecer ni obtener los resultados que esperaríamos, pero en los próximos años sí se puede llegar a crecer de manera significativa. Exacto, de manera significativa, siempre y cuando demos los pasos correctos, cuidemos el negocio y demos los pasos correctos, no creamos que solo se trata de fabricar mi producto y venderlo. No, porque entonces usted está en una economía de subsistencia. Es decir, yo creo que la pregunta debe de también comenzar con cada emprendedor de qué quiero realmente yo. Yo realmente visualizo esto como un negocio para siempre, es decir, o lo estoy haciendo solo para mientras paso el agua, o es un legado, y si es un legado, pues hay que tratarlo como un legado, y un legado uno lo trata con toda la eficiencia, diligencia y responsabilidad posible, y eso implica pasar por la escuela y aprender todo lo que nos hace falta. Nunca hay que parar de aprender en las áreas que nos interesan y que son vitales para el negocio. Y eso nos vuelve más competentes en el futuro. Exacto. Totalmente de acuerdo, Gerson. Totalmente de acuerdo. Nunca se debe de parar de aprender. Es más, allá cuando Gerson esté sentado en el último piso de la torre en su oficinaza, así que va a tener con vidrios, que va a poder ver toda la ciudad alrededor después de todos sus negocios, aún ahí va a tener que estar aprendiendo cada día. Porque los cambios se dan de un día a otro prácticamente. Y si uno no está aprendiendo, si uno no está al tanto de las innovaciones, Sí. el negocio igual, el negocio puede ser bueno, pero lo puede quebrar por una innovación que uno no haga. Ah, totalmente, totalmente. Entonces, nada es estático, nada se puede quedar como está. Hemos entrado a un periodo de la humanidad en el que la transformación diaria es el pan de cada día. Exacto. Como últimos minutos, ¿qué nos puede compartir un consejo para los emprendedores? Sí, aprende finanzas. Separen sus finanzas personales de las finanzas del negocio. Yo le cuento cómo. Síganos en redes. Aprenda las herramientas que le van a dar la independencia y la libertad financiera que tanto anda buscando. Aprendan de finanzas, ese es mi consejo final. Y quizás otro, no se rindan, sigan adelante, sigan luchando, no se rindan, crean en ustedes, crean en su producto. Y si de repente se dan cuenta que aunque usted cree en su producto no es por ahí, pues nada, dé un giro, haga un cambio, pero siga siendo emprendedor y siga buscando el producto que usted quiere tener conforme a su oferta de valor y continúe vendiendo y construyendo una empresa. Muchas gracias, Ana María. Ha sido un gusto compartir con usted en esta mañana. Y un saludo para todos los amigos que nos ven en esta entrevista. Ok, muchísimas gracias, Gerson. Y realmente mi corazón con todos los emprendedores. Sigan nuestras redes sociales y ahí van a poder encontrar información valiosa que les va a servir. Y también en nuestro sitio web. Y pues quedo a la orden para que podamos seguir hablando de temas súper interesantes como los financieros, como el modelo de negocio, etcétera. Experta en ventas sí no soy, le cuento, pero
sí podemos hablar de todas estas cosas, ¿ok? Sigan adelante, solo sigan adelante y busquen formarse, busquen el conocimiento, que eso es lo que va a hacer la diferencia. Muchas gracias, ha sido un gusto, amigos. Tengan buen día.